Bienvenidos a nuestro canal El Tributarista, un canal enfocado con fines educativos, profesionales y empresariales, donde abordaremos diferentes temas tributarios relacionados con la aplicación de impuestos en El Salvador. Te presentamos a nuestro anfitrión, el licenciado Guillermo Romero. Te saluda Guillermo Romero, el tributarista. Una vez más, doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de llegar a la intimidad de tu hogar, de tu oficina, con un tema más relacionado con los impuestos. Hoy vamos a abordar un tema interesante relacionado con la evolución de productos, ajustes a los inventarios y los ingresos. Un tema que da mucha polémica en cuanto a su registro, en cuanto a la interpretación de la norma y en cuanto a lo que la administración tributaria también nos menciona a través de sus criterios, a través de las condiciones que esto representa. Ahora bien, entrando en materia de lo que son ya los ajustes a los inventarios y por supuesto ajustes a los ingresos, porque tiene que emitirse una nota de crédito o una nota de débito, cualquiera que sea la condición, hoy te hablaré, ¿verdad?, de la base legal relacionada con los ajustes de los inventarios. Importante que conozcamos bien cómo yo puedo hacer ajustes de los inventarios, porque muchas veces los contadores cometen el error de ajustar inventarios con notas internas, con notas de abono internas, y no es ese el procedimiento establecido por la ley. Y hoy te voy a comentar lo que dice el artículo 110 del Código Tributario. El artículo 110 establece que las notas de débito y de crédito son para ajustar los inventarios y te menciona lo siguiente. Dice que cuando con posterioridad a la emisión de los comprobantes de crédito fiscal ocurran ajustes o diferencias de unos precios, descuentos, intereses devengados, bonificaciones y otras modificaciones en operación, o cuando se produjeren devoluciones de dinero, de bienes, envases, depósitos, o se anulen o rescindan operaciones efectuadas, o se hubiera calculado erradamente el débito fiscal, quienes transfieran bienes y los prestadores de servicios deberán expedir nuevos comprobantes de crédito fiscal o notas de débito o de crédito según corresponda que modifiquen los documentos emitidos anteriormente. Esta parte el legislador ya la establece para todos los contribuyentes, es decir, las transacciones que existen entre contribuyentes del impuesto. No estoy hablando entre un contribuyente y un consumidor final, eso lo abordaremos más adelante, sino que son las operaciones normales entre contribuyentes en los cuales hay una trazabilidad o hay transacciones de mercaderías, de servicios, en los cuales se ve involucrado este artículo 110. Así seguimos abordando el artículo 110 y menciona en el inciso segundo que se emitirán notas de débito por las cantidades que aumentan tanto los valores como el impuesto antes documentado. Una nota de débito te sirve para aumentar prácticamente el impuesto que tú has establecido en el comprobante de crédito fiscal. En cambio, se emitirán notas de crédito cuando se produzcan disminuciones en esto. Mira qué interesante lo que el legislador ya establece. Primero, la nota de débito es cuando tú vas a aumentar precios, cuando tú vas a cambiar precios, cuando vas a colocar intereses porque no te pagaron a tiempo tus clientes o otro tipo de condiciones normales del comercio. Y se va a emitir una nota de crédito cuando ocurra lo contrario, cuando haya un descuento, una devolución, se registren disminuciones en el pago de tu cliente, le haces un descuento especial. Ahí se emiten notas de crédito porque ahí estás ajustando prácticamente la base imponible original. Entonces el artículo 110 del Código Tributario nos define que las notas de débito y de crédito deberán hacer referencia al número de comprobante de crédito fiscal que es sujeto a modificación y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 114 del Código Tributario. Es decir, que cuando tú emitas una nota de crédito o una nota de débito, por regla general o por ley, tú tienes que asociarla a un número de comprobante de crédito fiscal. Bien, eso también se estableció en la nueva normativa de facturación electrónica, que cuando emitas una nota de crédito tienes que relacionar el DTE, el número establecido que la administración tributaria te asignó a ese DTE, también lo tienes que relacionar allá en la nota de crédito. Seguimos comentando acerca de los ajustes al débito fiscal. Cuando ocurre un ajuste al débito fiscal, también ocurre un ajuste en la parte de los ingresos. O sea que hay una entrada en la parte del inventario, es una devolución, y obviamente hay un ajuste en la parte de los ingresos.
El artículo 62 de la ley del IVA ya establece cuáles son las condiciones también. El artículo 62 en el numeral 1 de la ley del IVA dice que ocurren ajustes al débito fiscal cuando yo resto al impuesto correspondiente las siguientes deducciones en cuanto hubiere lugar y no se hubiera efectuado al emitirse los comprobantes de crédito fiscal. En el literal A menciona el artículo 62 que del monto del valor de los bienes, envases o depósitos devueltos de otras operaciones anuladas o rescindidas en el periodo tributario, pero entre los 3 meses de la entrega de los bienes o de la percepción del pago de los servicios, siempre que se compruebe que ese valor ha sido considerado para el cálculo del débito fiscal en el mismo periodo o en otro anterior, lo que deberá comprobar el contribuyente. Lo que el legislador nos está mencionando en este momento es que yo tengo que documentar apropiadamente todos mis ajustes al débito fiscal o al crédito fiscal dentro de los 3 meses posteriores a la emisión del documento. Entonces quiere decir que posterior a esos 3 meses yo no puedo realizar ya ningún ajuste y la operación queda como cerrada en términos fiscales, en términos económicos, en términos financieros. Sí pueden seguir ocurriendo las operaciones, pero en términos fiscales ya no tendrá ningún efecto para propósitos tanto de la ley del IVA como de la ley de renta. Así las cosas, seguimos adentrándonos en el artículo 62 y abordamos la parte de lo que son los medicamentos, porque en las partes de los productos farmacéuticos, medicamentos y especialidades, el artículo 62 ya menciona que para ese caso tendremos 2 años para hacer ajustes al débito fiscal. Claro, hay que cumplir cierta normativa como el lote de producción, la fecha, el proveedor, el fabricante, el distribuidor y todo lo que se da alrededor en la parte de los medicamentos y especialidades farmacéuticas. Solo en ese caso el legislador nos menciona que tengo 2 años para hacer ajustes al débito o al crédito fiscal. Entonces podemos ir analizando que el artículo 62 me da 2 condiciones. Una, la de los 3 meses, que es para todos los contribuyentes a efecto de ajustar su débito fiscal por devoluciones, descuentos, rebajas, devoluciones de envase, ajustes en los precios y cualquier otra condición de tipo comercial que me lleve a establecer a mí que hay un ajuste al débito fiscal. Y la segunda es la parte de los medicamentos, que entra en la parte de los 2 años en los que yo tengo para realizar dichos ajustes. En el literal B, siempre el artículo 62 menciona que el monto de las rebajas de precio, las bonificaciones y descuentos u otras deducciones normales del comercio no condicionadas y de carácter general bajo la misma comprobación requerida en el numeral anterior. A este efecto, el contribuyente deberá demostrar la forma y condiciones en que ellas se han concedido, los comprobantes de crédito fiscal con que se relacionan y el periodo tributario que corresponde a la operación respectiva. O sea, no solo es que yo voy a realizar un ajuste al débito fiscal, tengo que comprobar fehacientemente que ha ocurrido la operación, que puedo documentarla, que hay una devolución de productos, una devolución de envases, hay un ajuste en operación, ya sea porque estoy cobrando un interés por mora en el pago de dichas facturas, y de esa manera yo compruebo a la luz del artículo 62 todos aquellos ajustes que corresponden al débito fiscal. Seguimos comentando acerca de los ajustes al crédito fiscal, pero hoy vamos a hablar del artículo 63 de la ley del IVA, que me establece que para calcular el crédito fiscal del periodo tributario se debe restar el impuesto correspondiente a las siguientes partidas en cuanto haya lugar, siempre que no hubieran efectuado con anterioridad o que consten en los comprobantes de crédito fiscal o en las notas de referidas en el artículo 110 del Código Tributario. El artículo 63 de la ley del IVA me habla de los ajustes del crédito fiscal, que son las cantidades trasladadas por adquisiciones de bienes o prestaciones de servicios anuladas o rescindidas siempre que las mismas se hubiera considerado en el cálculo del crédito fiscal correspondiente al periodo tributario o en otro anterior. El ajuste a los créditos fiscales del artículo 63 significa una baja o una rebaja en el tema de la base imponible de la operación original. En este caso, el ajuste al crédito fiscal del artículo 63 también me dice en el literal B que el monto de las cantidades trasladadas correspondientes a la reducción de precios, descuentos, bonificaciones u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de la compra de los bienes o la remuneración de los servicios, siempre que anteriormente se hubieran computado en el crédito fiscal.
O sea que el legislador me establece ya la norma de que cuando yo hago un ajuste en el crédito fiscal, no tienen que haber estado consideradas en la parte de la emisión del comprobante de crédito fiscal, y por esa razón yo estoy ajustando la operación. Y en el literal C me dice, y cualquier suma que hubiera sido trasladada en exceso, en la parte en que dicha suma excede el monto que debió trasladarse por otra parte, se deberá agregar al crédito fiscal el aumento del impuesto que proceda de acuerdo a los comprobantes de crédito fiscal y notas de débito que trata el artículo antes mencionado, recibidas y registradas con posterioridad. Y hoy comentamos acerca de los efectos de la emisión de las notas de débito y de crédito según el artículo 110 del Código Tributario. Dice el artículo 110 que se emitirán notas de débito por las cantidades que aumenten tanto los valores como el impuesto antes documentado. En cambio, se emitirán notas de crédito cuando se produzcan disminuciones en esto. Las notas de débito y de crédito deberán hacer referencia al número de comprobante de crédito fiscal que es sujeto a modificación de acuerdo a la regla o de acuerdo a los requisitos establecidos en el artículo 114 del Código Tributario. Entramos al análisis tributario de los ajustes a los inventarios por devoluciones de productos y reducción de ingresos. Un tema interesante porque cuando yo voy a recibir o voy a tener una devolución de un producto o una mercadería, va a haber un doble ajuste. Primero, el ajuste normal de entrada de ese producto alimentario, y segundo, el ajuste al débito fiscal, que representa también un ajuste a mis ingresos o una reducción a mis ingresos, si lo queremos ver de esa manera. Entonces, en el análisis podemos decir que el legislador estableció que para los ajustes por devoluciones de mercaderías deben seguirse los siguientes procedimientos. Importante para que todos aquellos que son contadores, auditores o estén en la parte de ser los jefes de impuestos de alguna compañía, tomen en cuenta lo siguiente. 1. Para las devoluciones de mercaderías entre contribuyentes debe de emitirse notas de crédito para disminuir el débito fiscal y los ingresos. Importante que eso quede reflejado, toda una trazabilidad allá en la contabilidad, de acuerdo al artículo 206 del Código Tributario, donde menciona que la contabilidad debe quedar soportada con todos los documentos necesarios y con todas las condiciones que dieron lugar a dicha operación. 2. Para las devoluciones entre contribuyentes y consumidores finales, deben emitirse nuevas facturas para ajustar el débito fiscal según el artículo 111 del Código Tributario. Llega el análisis del 110, el legislador me dice, ahora bien, para los ajustes entre contribuyentes y consumidores finales, no puedes emitir una nota de crédito. Lo que tienes que hacer es emitir una nueva factura, anulando la factura anterior, y si la devolución llega a tu inventario, únicamente emites esa factura. Ahora bien, si el consumidor final te exige que le vendas un producto similar a ese que él devolvió, entonces tú tienes que emitir otra factura original para una nueva operación. Para los ajustes entre contribuyentes, las notas de crédito deben hacerse referencia al comprobante de crédito fiscal. Insisto en eso porque esa es una condición relevante y que a cada momento yo veo en las empresas, que las notas de crédito no tienen referencia al número de comprobante de crédito fiscal. Y esa es una condición porque de lo contrario la administración tributaria te va a votar o te va a decir que ese ajuste al crédito fiscal no corresponde, por más que yo lo quiera justificar, porque ya la normativa dice qué documento estoy ajustando con la nota de crédito. Tengo que hacer referencia al comprobante de crédito fiscal. En pocas palabras, si yo no lo hago, el crédito fiscal o el ajuste no procede. Hacemos una pausa en mi video y te saluda siempre Guillermo Romero, el Tributaristax, con X al final. Recuerda eso, buscarme ahí en mi canal de YouTube como el Tributarista con X al final. Y quiero mencionarte nuestra página web que se llama eltributaristax.com. Ahí encontrarás una serie de planes en los cuales yo te puedo servir, yo te puedo asesorar, planes básicos, planes avanzados, planes premium, en los cuales podemos tener una buena relación empresarial, una buena relación profesional, en los que yo puedo ayudarte, asesorarte en materia de impuestos y darte lo mejor en esta materia y brindarte todo el contenido que tú requieras respecto de los impuestos en El Salvador. Bendiciones para todos. Seguimos comentando los ajustes al débito fiscal y el ajuste a inventarios y a los ingresos. Y en este caso te traigo una sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y Aduanas que vamos a analizar y que es importante tomar lo que el tribunal nos está
direccionando, y es la sentencia del incidente R14-02-006 de fecha 16 de noviembre del 2015, en la cual relaciona los ajustes del inventario por devoluciones de productos. Ya el tribunal en esta sentencia nos está dando ya los parámetros a seguir en cuanto a los criterios de la administración tributaria, en cuanto a los criterios del mismo Tribunal de Apelaciones, que está avalando de alguna manera los procedimientos y las condiciones en que la administración tributaria actuó en el caso en referencia. Y menciona lo siguiente, dice ingresos no declarados. O sea, el tribunal se va a establecer de que en el caso de los ajustes que ocurren entre contribuyentes y consumidores finales, no existe la emisión de notas de crédito, sino lo que tiene que ocurrir es la emisión de nuevas facturas para anular dichos documentos. Entonces dice de esta manera, la Dirección General considera pertinente manifestar que la recurrente pretende desvirtuar el hallazgo determinado en el informe de auditoría de fecha 25 de septiembre del año 2013, ya que efectuó disminución de las ventas por devolución de mercaderías por parte de sus clientes por medio de notas de crédito, habiendo documentado la operación original por medio de facturas de consumidor final. O sea, está haciendo una mezcla en cuanto a emitir notas de crédito cuando lo que ha ocurrido es una venta de un consumidor final, y lo establecido para ese caso, cuando yo tengo ajustes, en el caso de devoluciones de consumidores finales, lo que me aplica a mí es lo establecido en el artículo 111 del Código Tributario, donde me dice que yo lo que tengo que hacer es emitir una nueva factura para anular la anterior, y esta me sirve en todo caso como un efecto de una nota de crédito, pero no es una nota de crédito en sí, sino es una factura de consumidor final. Así las cosas, seguimos analizando la resolución del TAI, y el TAI menciona lo siguiente en cuanto a lo relacionado a la disminución de los valores por la devolución de las mercaderías de los clientes documentados con facturas de consumidor final según el artículo 111. Y dice, en tal sentido, en cuanto a la disminución de los valores por devolución de mercaderías de los clientes cuando la operación de venta original es documentada con factura de consumidor final, es resuelto por el legislador en el artículo 111 del Código Tributario. Lo que les mencionaba, que para efectos de ajustes al débito fiscal con consumidores finales, ya el Código Tributario me establece que lo que aplica es la emisión de una nueva factura para anular la anterior por la devolución que se está realizando, ajustar el inventario, o sea, darle ingreso a la mercadería, y también ajustar el débito fiscal y los ingresos relacionados con esa venta. Hablamos ahora del plazo para efectuar los ajustes al débito fiscal con facturas de consumidor final. Según el incidente que venimos abordando, el R14-02-006, dice lo siguiente: además, el segundo inciso del referido artículo 111 le otorga un plazo a los contribuyentes de 3 meses contados a partir de la fecha de entrega de los bienes o a partir de la fecha en que se preste el servicio, según sea el caso. Es decir, que yo tengo 3 meses a partir de la fecha en que yo estoy entregando los bienes para realizar dicho ajuste. Posterior a esos 3 meses va a ser difícil que yo pueda hacer un ajuste en materia tributaria. Lo puedo hacer en materia financiera, lo que usted quiera hacer, y darle entrada al inventario, pero en materia tributaria ya no puedo tocar yo el débito fiscal. Entonces, ¿qué es lo que me dice el artículo 111? Según sea el caso, dice para efectuar la anulación de la factura de consumidor final de la operación original. O sea, la operación original tiene que anularse con otra factura nueva, dicho de esa manera, para que exista o pueda correrse el ajuste pertinente en materia del débito fiscal. Hablamos hoy de la emisión de las notas de crédito por devoluciones de productos que no fueron entregadas a los clientes. Lo que ocurre en el presente caso es que el cliente pretendió, o en este caso el apelante pretendió, simular o documentar, mejor dicho, que los ajustes a las ventas de consumidor final la realizó con notas de crédito. Pero el problema no solo era que la realizó con notas de crédito, sino que también el tribunal y la administración tributaria llegan y documentan, y dice que debido a que el primero de los casos, la inconforme, o sea, el apelante, registró en el libro de ventas a contribuyentes notas de crédito en sentido negativo por supuesta devolución de mercancías de sus clientes durante el ejercicio impositivo del 2010. Y al ser verificadas dichas notas de crédito, gran cantidad de las mismas estaban en blanco y sin valores.
Es decir, simuló, ocultó, maniobró a efecto de ajustar el débito fiscal con la emisión de notas de crédito que primero estaban en blanco y segundo tenían cantidades pero tampoco fueron entregadas a los clientes. Entonces el efecto de una nota de crédito es que así como yo la emito, yo tengo que mandársela a mi cliente diciéndole que yo estoy ajustando mi débito fiscal para que él ajuste su crédito fiscal, para que el efecto en materia de IVA sea un efecto cero, un efecto neutro entre débitos y créditos. Pero en esta parte no ocurrió eso. Y sigue mencionando la sentencia del tribunal que la disminución, dice, mediante notas de crédito, las cuales al ser verificadas también están con los juegos completos, es decir, no fueron entregadas. La administración tributaria documentó perfectamente que el contribuyente o el apelante en este caso no entregó ninguna de las dos notas de créditos. Tanto la que dejó en blanco como la que sí tiene cantidades no fueron entregadas a los clientes. En ese sentido, ya el tribunal menciona, ¿verdad?, que la administración tributaria documentó fehacientemente dicha operación y que además esas operaciones fueron registradas contablemente. O sea, sí llegó a establecer y a disminuir, porque así lo manifiesta el tribunal, que se registró en la parte de las ventas una disminución en los ingresos. Es decir, que los ingresos que la compañía declaró fueron ingresos netos, los cuales se le restó todos esos ajustes al débito fiscal con notas de crédito que no fueron entregadas a los clientes y con notas de crédito que también no fueron entregadas a los clientes y que están consignados valores en ellas. En este caso, en el libro de ventas a contribuyentes se puede observar de que sí fueron consideradas esas notas de crédito, fueron registradas en el libro de ventas a consumidor final. Seguimos abordando la sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos relacionada con los ajustes al débito fiscal y a los ingresos. En este caso, el Tribunal de Apelaciones manifiesta lo siguiente: la carga de la prueba, de acuerdo al artículo 203 del Código Tributario, según la sentencia R14-02006, dice lo siguiente: siendo necesario mencionar que conforme al artículo 203, inciso primero del Código Tributario, corresponde al apelante demostrar la existencia de los hechos declarados a su favor, por lo que al no haber proporcionado la prueba respectiva, tal como lo indica el legislador respecto a los ajustes en comento, no se desvirtúa el contenido del aludido informe de auditoría. En este caso, el tribunal menciona claramente que la carga de la prueba le corría ya al apelante el demostrar que los hechos que ella estaba declarando, tanto en el libro de ventas de consumidor final como en la contabilidad, los efectos netos que ella declaró, es decir, restó a los ingresos totales las notas de crédito, eso tenía el apelante que demostrarlo y documentarlo de acuerdo a lo establecido en la normativa. Entonces la resolución del TAI sigue considerando lo siguiente y dice que la administración tributaria determinó de conformidad a lo establecido en los artículos 1 y 2, literal B, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en relación con el artículo 110 del Código Tributario, que la sociedad apelante omitió declarar renta gravada respecto al ejercicio impositivo del año 2010 por la cantidad, y menciona la cantidad, debido a que disminuyó los ingresos por medio de notas de crédito no emitidas. O sea, le considera que las notas de crédito son no emitidas porque nunca llegaron a tener un efecto fiscal al no ser entregadas a los clientes. Y eso es importante porque a la hora de determinar cuáles son los ajustes, como auditores o como asesores o el mismo contador, tiene que verificar que esas notas de crédito hayan sido emitidas y entregadas correspondientemente a los clientes a los cuales se les está afectando. Entonces podemos concluir también, dice el tribunal, que también disminuyó los ingresos mediante notas de crédito emitidas, pero que no fueron entregadas a los clientes, ya que posee el juego completo de dichos documentos legales por la cantidad X establecidos ahí en la página 11 de la resolución del TAI. Así las cosas, las notas de crédito por devoluciones de productos procedentes entre contribuyentes establecidas en el artículo 110, ratifica el tribunal que las devoluciones de productos entre contribuyentes del impuesto
van a ser a través de notas de crédito según el artículo 110 del Código Tributario. Ahí no hay ninguna pérdida, no hay ninguna condición que podamos analizar, porque ya el legislador estableció a través, ¿verdad?, de la normativa que eso debe darse y que eso debe cumplirse. Ahora bien, según el artículo 107 del Código Tributario, las notas de crédito servirán para sustentar las operaciones relacionadas con los demás tributos del impuesto sobre la renta. Y este artículo es interesante. ¿Por qué? Porque aquí me marca, porque muchas veces la gente piensa que los documentos de IVA son unos y que para renta son otros. No, señores. Los documentos de IVA son los mismos que me van a respaldar las operaciones contables y las operaciones de deducciones, ya sea de gastos, ya sea de ingresos, en materia del impuesto sobre la renta. El artículo 107 menciona lo siguiente del Código Tributario: la utilización de las notas de crédito no se limita a respaldar las disminuciones del débito fiscal relacionadas concretamente con el impuesto del IVA, ya que el artículo 107, inciso séptimo del Código Tributario, señala que los documentos establecidos en esta sección también servirán para sustentar las operaciones relacionadas con los demás tributos internos que regula este código. Es decir, que tendrá un efecto pleno en IVA y en renta la emisión de dichos documentos. De ahí que en el caso del impuesto sobre la renta, las notas de crédito, para cumplir con su naturaleza jurídica de respaldar las disminuciones de los valores originalmente documentados en los comprobantes de crédito fiscal, necesitan cumplir igualmente con los requisitos establecidos en el artículo 114 del Código Tributario respecto a los comprobantes de crédito fiscal y con relación a los ajustes con contribuyentes y consumidores finales. Lo que aplica es el artículo 111, que es la emisión de una nueva factura para anular los efectos de la factura anterior. Así las cosas, el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos concluye sobre el caso en particular, y digo en particular porque no es la generalidad, porque si tú cumples con los demás requisitos establecidos en la ley, entonces no tendrás ningún problema en realizar los ajustes respectivos. Entonces el tribunal concluye, dice que la apelante no comprobó las devoluciones de mercancías de sus clientes hayan ingresado a sus inventarios debido a que no existe registro contable de tales devoluciones, y por eso el tribunal concluye lo siguiente. Y dice que debido a que los montos que amparan dichas notas de crédito fueron disminuidas directamente del total de las ventas diarias, que únicamente existe anotación de las devoluciones, rebajas y descuentos en el módulo de control de inventario, no así en la contabilidad. O sea que el contribuyente, en este caso el apelante, solo se fue a ajustar a través del módulo de inventarios, pero en la contabilidad no quedó reflejado ninguna trazabilidad de las operaciones de los ajustes, tanto al débito fiscal como el ingreso en el inventario contablemente hablando. Y dos, dice el tribunal en su resolución y en la conclusión final, en este sentido, este tribunal verifica que la sociedad apelante no ha podido comprobar que la mercancía supuestamente devuelta por sus clientes haya ingresado a sus inventarios, debido a que no existe registro contable de tal devolución al registro de control de inventario. De ahí, al no haber presentado la recurrente social prueba pertinente que demostrara sus afirmaciones, debe confirmarse la omisión de ingresos determinados por la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces el tribunal ampara y dice que está de acuerdo con la documentación, está de acuerdo con el informe de auditoría, y que lo que procede es que esas devoluciones no fueron registradas, no tienen un efecto fiscal y por lo tanto se consideran como ingresos gravados para efectos del impuesto sobre la renta. Así las cosas, en el mundo fascinante de los impuestos nos vamos a encontrar con diferentes criterios en materia tributaria, criterios que a la luz del legislador tenemos que analizar la normativa, y en este caso el tribunal concluye que esas devoluciones no tienen ningún efecto fiscal y que por lo tanto se consideran rentas gravadas para efectos del impuesto sobre la renta. Así mi conclusión, espero haber llegado ahí a la intimidad de tu hogar con este video importantísimo en materia de impuestos. Gracias por compartir conmigo este video. Para mí ha sido un enorme privilegio llegar hasta la intimidad de tu hogar, a tu oficina. Se despide de ti Guillermo Romero, el Tributaristax, con X al final. Búscame en mi canal de YouTube como el Tributaristax. Dale like a mi contenido, suscríbete a mi canal, déjame tus comentarios ahí en la cajita de comentarios, escríbeme a mi correo eltributarista@gmail.com
y a mi página web eltributarista.com. Bendiciones para todos.